Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta segunda versión de la cátedra Alfredo Molano, en la que tendremos como temas principales el tema del racismo y la verdad, con unos invitados muy especiales para esta sesión. Quisiera comentarles que este espacio académico es un espacio construido por el Grupo de Investigación Pedagogía del Conflicto y del Posconflicto en Colombia, en cooperación con su semillero Semillas para la Paz, Semipaz, y nace como un deseo por profundizar en los temas profundos de nuestro territorio colombiano, de nuestros campesinos, de la vida de nuestros colonos, de las dinámicas profundas del conflicto armado en nuestra sociedad. En ese momento sentíamos gran afinidad con el tema de la Comisión de la Verdad y en ese momento estábamos estudiando profundamente el acuerdo de paz en cada uno de sus puntos y queríamos rendirle un homenaje a nuestro sociólogo Alfredo Molano Bravo, quien nos dejó un gran legado para conocer esas dinámicas de nuestra realidad colombiana. En ese momento, los estudiantes y los profesores quisimos crear este espacio para abrirlo a toda la sociedad colombiana a través de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, que tiene presencia en todo el territorio nacional y que llega precisamente a aquellas personas que han sido víctimas del conflicto armado, aquellas personas que no han tenido voz en la historia colombiana, sino en esa metodología que creó Alfredo Molano a través de las historias de vida y a través de la historia oral, mostrándonos esa realidad y esas dinámicas profundas de la guerra, de nuestro conflicto. Para el día de hoy vamos a tener 3 ponencias importantes, cada una con cada uno de los temas que tenemos señalados en nuestro flyer, y tendremos una presentación general de una introducción temática a este contexto. Quisiera darle en este momento la palabra a nuestro líder del semillero Semipaz, quien nos va a comentar un poco de qué se trata este semillero, nuestro estudiante Samuel Muñoz. Bueno, un saludo para todos, espero me estén viendo y escuchando muy bien. Antes que nada, quiero darles las gracias por participar el día de hoy, por estar aquí presentes. Y les voy a hablar más que todo de una introducción a este semillero, al semillero Semillas para la Paz, Semipaz. Es un semillero de investigación adscrito, como le dijo la profesora Sandra, al Grupo de Investigación Pedagogía del Conflicto y Posconflicto en Colombia. Es un semillero de investigación avalado por convocatoria nacional desde hace ya 2 años, en donde tenemos 2 docentes semilleristas, la profesora Sandra entre ellas y el líder docente, el profesor Mauricio Mejía. Contamos con 7 estudiantes semilleristas de diferentes carreras. También hay una egresada, que ese es el plus de los semilleros también, pues no únicamente pueden ser docentes o estudiantes, sino también reunir a los egresados de la academia, de la universidad. Dentro de los objetivos del semillero es continuar el fomento de la actividad investigativa al interior de la universidad, buscando fortalecer ese desarrollo conocimiento continuo sobre las temáticas del conflicto y posconflicto en Colombia. Específicamente en el semillero Semipaz, nosotros analizamos y abordamos todo lo relacionado al acuerdo de paz pactado en La Habana. Dentro de ello, en el semillero hemos realizado diferentes talleres de contextualización del conflicto y posconflicto. Hemos realizado también un coloquio en el cual analizamos las diferentes propuestas de los candidatos presidenciales a principio de año en ese momento. También hemos venido realizando en este semestre un club de lectura
con quien el nombre de quien nos reúne hoy, Alfredo Molano, abordando sus principales obras, como lo fue Los años del tropel, Aguas arriba entre la coca y el oro, y Ahí les dejo esos fierros, realizando pues una lectura detallada de estas obras, acercándonos un poco más a lo que fue y el legado que dejó Alfredo Molano. Y pues con esto crear un poco más de conciencia y conocimiento y formación, sobre todo, que es uno de los propósitos del semillero, tener una formación continua de estas temáticas, y no solo a nivel de la academia para estudiantes y docentes, sino también para las demás personas externas a las universidades, ya que consideramos que este tipo de temáticas debe ser de conocimiento no solo para unos pocos, sino para todos. Dicho esto, nuevamente les agradezco por estar aquí presentes. Los invito también a seguir los diferentes eventos del semillero de investigación en las redes, que después se las podremos compartir, y que aprovechen este espacio, que es la segunda edición de la cátedra Alfredo Molano, con las diferentes temáticas que serán de gran significado para todos. Dicho esto, le doy el paso al líder docente del semillero de investigación, el doctor Eber Mauricio Mejía. Bueno, muchas gracias, Samuel. El profesor Eber Mauricio Mejía es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, abogado de la Universidad Libre, doctor en Derecho de la Universidad de Colombia, y es el líder del grupo de investigación Pedagogía del Conflicto y del Posconflicto en Colombia. Muchas gracias, profesora Sandra. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este momento en la transmisión en vivo a través de el canal de YouTube de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Un agradecimiento a nuestros invitados especiales de hoy, y les doy la bienvenida al profesor investigador Darío Sandoya, al doctor Oscar Vélez, y al investigador y profesor Ricardo Cubides, quienes aceptaron la invitación a nuestra sesión del día de hoy. Y es una sesión que tiene que ver precisamente con el quehacer de nuestro grupo de investigación Pedagogía del Conflicto y del Posconflicto en Colombia, el cual ya lleva 7 años en la universidad. Es un grupo avalado al interior de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, especialmente en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Como nos lo comentaba Samuel, de este grupo de investigación pues se desprende nuestro semillero, que tiene ya 2 años de trabajo con estudiantes en formación e investigación y en temas relacionados precisamente con el conflicto, el posconflicto, y lo que puede ser un escenario de posacuerdo. Los temas que nos convocan hoy radican precisamente por la preocupación que como investigadores y como ciudadanos tenemos alrededor de los temas de la paz, de la verdad, de la justicia y de las víctimas, pero también de los escenarios de victimización que ha tenido el país, digamos, en todo el territorio nacional. El objeto principal, precisamente, del grupo de investigación Pedagogía del Conflicto y del Posconflicto en Colombia, ha llevado a través de las investigaciones que ha realizado y las distintas publicaciones y eventos y el proceso formativo de estudiantes a acercarnos un poco más a lo que ha sido la historia del conflicto armado en Colombia, observándolo desde distintas perspectivas. Estas perspectivas tienen que ver precisamente con un legado histórico de violencia que tenemos como colombianos, donde la confrontación armada pues ha dejado millones de víctimas, más de 10 millones de víctimas registra hoy el registro único de víctimas creado por la ley 1448 del 2011. Y también observar precisamente las dinámicas del conflicto a través de sus actores partiendo de las guerrillas que clásicamente hemos conocido como el EPL, el Quintín Lame, el ELN, la guerrilla de las FARC, los grupos paramilitares y el propio Estado colombiano como actor dentro de la dinámica del conflicto. De los procesos históricos también que se han tenido en el acercamiento en la búsqueda de una agenda de paz con distintos grupos armados, como lo fue el M-19 o el Quintín Lame o el EPL en su momento,
o el M-19 que terminó con la Constitución de 1991, o con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que buscó también tener acuerdos de paz que llevaran a la búsqueda de una verdad histórica, una verdad estatal, es decir, podemos hablar de distintos tipos de verdad, pero el acercamiento que vamos a hacer hoy es una verdad construida desde las comunidades a partir de dispositivos comunitarios y culturales, como nos lo va a comentar el profesor e investigador Darío Sendoya. Adicionalmente, dentro de los procesos de victimización, pues podemos observar que hay distintas formas de victimización, no solo el desplazamiento forzado, que es el mayor número de víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia, con más de 6 millones, casi 7 millones de desplazados al interior del país. Los secuestros, las desapariciones forzadas, el destierro, las amenazas, las agresiones sexuales, entre otros tipos penales que se ha buscado reparar por medio de toda una institucionalidad que se ha venido montando a través de los distintos procesos de paz. Ya mencionábamos el del M-19 y el de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que terminó con la Constitución del 91, pero también podemos mencionar otros ejemplos como el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, o el recién proceso que conocemos bajo el gobierno del presidente Santos y la agenda de paz y la firma del acuerdo de paz, que por cierto está cumpliendo 6 años de su firma y de su proceso de implementación, que es otro de los temas que nos acerca a este tipo de escenarios como el que tenemos hoy, escenarios académicos que permiten dar una luz y observar también lo que ha sido ese proceso alrededor de la verdad, de los procesos transicionales en búsqueda de la paz, de los procesos de justicia. Dentro de esos escenarios, pues el más reciente es la firma del acuerdo de paz entre Santos y la guerrilla de las FARC, o la extinta guerrilla de las FARC, la cual pues creó toda una institucionalidad alrededor de 3 ejes fundamentales y que adicionalmente son unos criterios internacionales o unos estándares internacionales que se deben tener en cuenta en cualquier proceso transicional para buscar solucionar problemas de confrontación armada o de conflicto interno. Esos estándares internacionales son la verdad, la justicia y la reparación, teniendo en cuenta también las garantías de no repetición. Y para ello el acuerdo de paz en sus 5 puntos pues ha tomado el respaldo institucional para crear toda una institucionalidad que tiene que ver con el tema de la verdad, la justicia y la reparación. Principalmente el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que nos dejan un escenario con unas instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz, como la Comisión de la Verdad, que acaba también de terminar su ciclo legal y reglamentario, es decir, ya esta Comisión de la Verdad terminó ese proceso y ya hay resultados visibles de ese proceso y del trabajo que allí adelantaron los distintos comisionados, dentro de los cuales se encontraba Alfredo Molano y dentro de los cuales pues ya hay informes y aquí incluso dentro de nuestros invitados hay investigadores que trabajaron con la Comisión de la Verdad en distintos temas, y que pues ha terminado su mandato e inicia todo un proceso también pedagógico alrededor de lo que significa la verdad y los distintos tipos de verdad que podemos encontrar. La Comisión de la Verdad hizo un esfuerzo gigantesco, tenemos muchos insumos, creo que eso ya nos va a hablar más adelante alrededor de los resultados de la Comisión de la Verdad, que adicionalmente están disponibles no solo de forma física, sino también virtuales. Digamos, allí hay muchos elementos virtuales que se pueden consultar alrededor de los resultados del informe final de la Comisión de la Verdad. Y finalmente, dentro de ese gran sistema de verdad, justicia y reparación, encontramos también a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. La institucionalidad que también se fomentó y que se creó a partir de la ley 1448, o la ley de víctimas, para no hablar acá de números de leyes, pero la ley de víctimas del año 2011 también
digamos, dejó un legado importante en relación con la conceptualización de qué se entiende por verdad, qué se entiende por justicia y qué se entiende por reparación dentro de procesos transicionales de las sociedades que pretenden dejar atrás escenarios de confrontación para dar el paso a la reconciliación. Bueno, digamos que esos son temas un poco más amplios que tratamos de condensar, pero lo que queremos llamar la atención aquí es que precisamente nuestros invitados del día de hoy pues nos acercan al quehacer de tanto el grupo de investigación como del semillero de investigación del cual acá nos acompañan sus integrantes y la profesora Sandra Liliana Mejía, que es politóloga de la Universidad Nacional y magíster en Medio Ambiente y Desarrollo también de la Universidad Nacional, profesora investigadora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, consultora, quien también lidera el proceso de investigación dentro del semillero y dentro del grupo de investigación. Y pues para hablar de otros temas, como nos lo va a mencionar también el doctor Oscar Vélez, dentro de los procesos de victimización que ya mencionaba, hay uno en especial que digamos es muy poco conocido, pero que tiene una gran relevancia nacional, y es el tema de las minas antipersonales. El profesor Oscar Vélez nos hará una exposición alrededor de ese tema, que es un tema que poco se toca. Hablamos mucho del desplazamiento, hablamos mucho del secuestro, del despojo de tierras, entre otros, pero muy poco se conoce alrededor de este tema, y adicionalmente tiene investigadores muy reconocidos. El profesor Oscar Vélez pues, se ha dedicado también a hacer investigación sobre este tema a profundidad, y como nos comentaba en las reuniones previas que tuvimos a este evento, pues trabaja con muchos docentes y trabaja con muchos investigadores que tienen un dominio sobre este tema que es bastante amplio y que él ya nos lo explicará en su ponencia. Y finalmente, pues otro tema que también es muy poco conocido, que es el tema del racismo dentro del conflicto armado interno, y cómo fue utilizado el racismo como una forma de violencia en escenarios de conflicto al interior del país, donde el investigador Ricardo Cubides nos ampliará el tema alrededor del racismo en Colombia. Entonces, digamos que son temáticas que se relacionan directamente con el grupo de investigación, con el semillero de investigación, pero también que fueron temas tratados por Alfredo Molano, no solo como comisionado de la Comisión de la Verdad, sino a lo largo de sus escritos y, digamos, de sus artículos de prensa y de sus trabajos televisivos en especiales que hizo alrededor de estos temas, alrededor de la verdad, alrededor de las víctimas, de la construcción de la verdad, el tema de la victimización de distintas formas, como el desplazamiento, el desarraigo y el tema del racismo, que es un tema que llama mucho la atención y que pues todos estaremos muy concentrados a la hora de que el investigador Ricardo Cubides nos sumerja en ese tema y nos explique mucho más a fondo cómo fue utilizado el racismo como herramienta de victimización en el contexto del conflicto armado en Colombia. Entonces, digamos que esto es un contexto muy general, muy amplio, pero también justificatorio de los temas que vamos a trabajar hoy dentro de esta segunda cátedra Alfredo Molano, al que reitero la bienvenida a nuestros invitados, a todos los participantes que nos acompañan y a todos aquellos interesados que en diferido también lo vayan a ver con posterioridad, porque va a quedar colgado en nuestras redes sociales, y a quienes están viendo en vivo la transmisión a través del canal de YouTube de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Una bienvenida a todos y estaremos muy atentos a las exposiciones de nuestros invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ever. Recordarles que en este momento nuestras estudiantes Paola Loaiza y Gloria Muñoz, semillaristas de este semillero Semipaz, están atentas a recibir sus preguntas por el chat interno de este Zoom. Nuestro primer invitado es el doctor Darío Sendoya. Él es sociólogo con maestría en planificación urbana y regional, fundador del Centro Cultural y Social Casa B, ex coordinador de la macroterritorial Bogotá, Soacha, Sumapaz, de la Comisión de la Verdad,
y hoy nos regala su ponencia Dispositivos comunitarios y culturales para avanzar hacia el derecho a la verdad en los territorios. Muy buenas tardes, profesor Darío, y adelante. Sandra, muchísimas gracias. Gracias también a Hebert, los profesores, profesoras que están aquí presentes, pero sobre todo al semillero. Yo creo mucho en estos espacios sentipensantes de construcción o producción colectiva de conocimiento. Mi trayectoria ha sido más que todo de la producción justamente de este conocimiento sentipensante en contextos comunitarios, pues desde estrategias muy desde abajo para la transformación social. Si quieren podemos poner una diapositiva en donde tengo 3 pequeñas fotos que explican quizás un poco lo que quisiera exponer hoy. A la izquierda pues ven lo que yo llamo una verdad instalada. Esto tiene que ver pues, con el título de esta charla que les quiero dar, y es un poco cómo en Colombia se ha instalado un dispositivo cultural, un entramado, digamos, de narrativas que fomentan una verdad particular a la cual muchos sectores de nuestra población se han opuesto de alguna manera, y a los cuales de manera sistemática pues han sido victimizados por una serie, digamos, de andamiajes legales, de andamiajes también narrativos. Y bueno, en ese sentido tiene una, digamos, oposición con la fotografía que está a la derecha, y es la de digamos, una respuesta, digamos, a, a ese entramado de narrativas, y es la verdad transformadora, y que tiene, digamos, una relación muy profunda con esa base ético-política que las víctimas del conflicto armado han construido a lo largo de los años. Entonces, quisiera empezar. Dejo la viñeta de medio, digamos, esta fotografía que se llama La berraquera de la vida, que es, digamos, un concepto de Gustavo Wilches, un ambientalista al cual he seguido en los últimos tiempos, y que habla o apela a esa audacia, a esa terquedad de la naturaleza, y cómo ésta empieza a habitar en estas grietas de los lugares quizás más asfaltados, o veámoslo también como los lugares más violentados o vulnerabilizados o racializados de este país. Entonces quisiera un poquito como referirme a uno de los capítulos que nos llegó, mejor dicho, se entregaron de primeras del informe final, que es el capítulo de hallazgos y recomendaciones, en donde puntualmente hay una reflexión muy profunda de cómo pues todos estos años de conflicto armado, de esta, digamos, naturaleza del conflicto que ha sido muy prolongada, ha tenido pues unos impactos y unos efectos en nuestra cultura, y a la vez pues hemos logrado producir una cultura con con unas lógicas de odio, de resentimiento, de miedo, de estigmatización, de venganza, y sobre todo de deshumanización, como
el despojo de la humanidad de las personas en medio de estas dinámicas de horror y de terror en los territorios. Este capítulo, digamos, esta reflexión, estas verdades que están en este informe los pueden encontrar alrededor de la página 600 y digamos que pone de manera muy clara cuatro nociones, o más bien cuatro verdades que desarrolla de manera bastante clara. La primera justamente es la prolongación del conflicto armado, cómo ha producido un tipo específico de cultura basado por estas lógicas de miedo, ¿sí? Y cómo esto genera, digamos, una enorme deshumanización basada en la idea acotada y maniquea del otro, de la otra y el otro, ¿sí? La construcción de un enemigo, la construcción de una profunda desconfianza hacia la alteridad que nos ha limitado, digamos, esa construcción de un nosotros, que sea incluyente y que por lo tanto pues nos dificulta pues construir una base democrática con una ética pública ampliamente compartida. Una segunda noción son pues, y lo veremos después con Ricardo, esas herencias culturales coloniales que se han mantenido en el tiempo, que se manifiestan pues en nuestra cultura contemporánea, en nuestra cotidianidad, y que estimulan pues violencias estructurales basadas en la exclusión social de amplias capas de la población y territorios, y que conducen o propician la presencia de las violencias armadas en los territorios. Un tercer punto, una tercera noción de estos hallazgos es la persistencia del conflicto armado que ha llevado al uso y a la reedición de valores, de imaginarios y de prácticas que se arraigan, mejor dicho, se arraigan profundamente de la matriz cultural, la que impide pues que podamos generar dinámicas, círculos virtuosos de convivencia pacífica y democrática, y también una búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos sociales y al fin de las violencias. Una cuarta noción es que pues históricamente hemos vivido una democracia y una justicia de baja intensidad, que por razón y consecuencia de la persistencia del conflicto armado han estimulado la desconfianza y abierto paso a la ilegalidad en diferentes territorios del país. Entonces, como les decía, esto pues tiene desde lo cultural que ver con cómo nosotros una verdad instalada, pues que genera en Colombia lo que Agamben, el autor Giorgio Agamben, habla en su descripción de dispositivo de una capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes, mejor dicho, de todos nosotros. Y cómo, digamos, estas verdades que se reproducen de diferente manera en nuestra cotidianidad, pues se instalan y generan el tipo de cultura que nosotros estamos viviendo, que fundamentalmente pues genera unas subjetividades profundamente paralizadas. Sabemos que el miedo paraliza a las personas en términos de su capacidad de acción,
si nosotros además mezclamos esto con una serie de dificultades de la sociedad del sur global en poder producir, sobre todo en las poblaciones más jóvenes, sujetos sociales capaces de transformar sus territorios, y esto debido pues a una serie de violencias que se inscriben de manera muy fuerte en estas periferias, violencias que pues anulan justamente pues esa capacidad de agencia y de transformación. Esto, digamos, corresponde a un lado, digamos, de esta diapositiva, que es la verdad instalada, y es esa verdad que imposibilita la transformación, pues que está basada en una cultura profundamente violenta, bélica, militarista, que produce unas subjetividades sin agencia o podríamos decir sin una historia o sin un futuro, y que, digamos, corresponde a algo que históricamente generaciones tras generaciones han ido luchando, resistiendo, reexistiendo desde diferentes contradispositivos culturales. Entonces quisiera un poco comentarles de estas juventudes y de los diferentes, ¿no? A lo largo de estos años. Mis abuelos, pues más bien mis padres, de alguna manera encontraron un sentido contracultural en lo político, en adoptar o inscribirse en algunas ideologías que eran contrarias al status quo. Estas generaciones de mis padres pues fueron duramente reprimidas. El informe final de la Comisión de la Verdad tiene unos casos muy particulares, entre los cuales, pues unos casos muy profundos, entre los cuales lo que fue la tortura durante el periodo del Estatuto de Seguridad, y cómo en ese momento de manera sistemática se usó la tortura para quebrar a una generación entera que buscaba unas transformaciones desde una serie de ideas políticas. Nosotros vemos que en esos momentos pues, se cristaliza también en la fuerza pública una cierta idea de la juventud como enemigo pues, de unos valores, una cultura tradicional que había que preservar de cualquier manera. Y vemos como digamos que estas dinámicas estigmatizadoras hacia la juventud permanecen en el tiempo. Mi generación, que es una generación que nace justamente en esa época, de finales de los años 70, principios de los 80, en su juventud cree profundamente en la posibilidad de transformar la sociedad justamente a través de lo cultural, contracultural, a través de la tecnología, y vemos como también mi generación fue víctima de profundas estigmatizaciones por parte de muchos actores, legales e ilegales. Entendemos ahora cómo existe un ímpetu que pensaría yo que tiene que ver con la defensa de la vida en su estado puro, un movimiento muy fuerte ambiental, de defensa del medio ambiente, un movimiento muy fuerte también que busca comprender cómo desde la comunicación no violenta, desde
una educación para la paz, desde el pensarse eh, de otras racionalidades que quizás tienen más que ver con el sentir, con las emociones, con las corporalidades, eh, y cómo, digamos, estos lenguajes se están configurando de manera territorial en términos de, de defensa, de resistencia y reexistencia. Entonces, quisiera no perderme mucho con lo que estoy diciendo. La berraquera de la vida, que es la fotografía que está en la mitad, eh, apela justamente, digamos, a esa base ético-política que se ha ido construyendo a lo largo de los años en este país por todos, digamos, estos procesos cotidianos, organizados, muy territoriales, por parte de las víctimas, por parte de las poblaciones más vulnerabilizadas, cómo estos procesos han construido herramientas que apelan a la construcción de paz, como muchas de estas herramientas pues han sido invisibilizadas o estigmatizadas, pero como en este momento, hoy en día, en esta gran reflexión de cómo construir pedagogías para el posconflicto, cómo esas herramientas vuelven y se convierten en unas alternativas muy, muy potentes para trabajar las diferentes transformaciones territoriales que estamos necesitando. Y esto, digamos, tiene que ver con la berraquera de la vida porque eh, es justamente, digamos, estas experiencias que nacen a lo largo y ancho de este país, en esas grietas, en esos lugares que han sido muy impactados por el conflicto armado, pero, eh, pero que muestran la audacia y la fuerza de las comunidades para poder construir una serie de, de propuestas desde eh, alternativas para el desarrollo territorial, desde alternativas para la educación. Como les comentaba, lo juvenil hoy en día se está pensando de una manera muy fuerte el rol de las emociones y del cuerpo, el rol también del arte para la transformación, pero también para la transformación de las propias subjetividades hacia subjetividades pues con la fuerza y la agencia del hacer, del actuar, del transformar. Entonces, en ese sentido, el mismo capítulo de hallazgos tiene una parte que fue construida, co-construida a través de un proceso muy potente de escucha con las víctimas, con los testigos, con expertos, con las personas que han promovido la educación para la paz en Colombia, que han promovido, digamos, los diferentes ejercicios de construcción de políticas públicas o rediseños institucionales para la paz. Y esta parte es una parte fundamental que es el capítulo de recomendaciones. En este capítulo vemos cómo digamos, este proceso de escucha nos habla de tres grandes, digamos, de tres grandes dimensiones de recomendaciones en términos de cómo podemos cambiar esta cultura que
se configura como un círculo vicioso, digamos, en términos de violencia, y cómo se podría convertir en un círculo virtuoso para la paz. La primera es revolucionar, cambiar la noción del otro, y que se reconozca la igualdad de dignidades, y que sea respetuosa de la diversidad, la pluralidad y la diversidad cultural, étnica, de género, política e ideológica. Esto apela a una idea que pues nosotros que hemos trabajado desde lo territorial conocemos, y es la importancia profunda de poder construir cosas nuevas desde la diferencia, y que en esta construcción colectiva desde la diferencia pues podemos encontrar unos caminos muy potentes para podernos reconocer a nosotros mismos, poder construir visiones compartidas del territorio que al fin y al cabo son las bases para, desde la comprensión de dónde venimos y de dónde somos, entender para dónde vamos. Entonces ahí digamos que hay una base muy potente en términos de pensarse el desarrollo desde lo comunitario. Digamos, la segunda dimensión de recomendaciones es el rechazo de la violencia, la promoción del cuidado de la vida y del respeto de los derechos humanos sobre la base de la comprensión de lo ocurrido en el conflicto, de los impactos causados y los afrontamientos y resistencias de las comunidades. Entonces aquí, como les decía, hay un punto clave, y es poder reconocer, y eso es algo que la comisión hizo con particular atención, reconocer también todas esas propuestas, herramientas de resistencia a lo largo y ancho del país, y a lo largo de nuestra historia, y cómo en esos procesos mismos se construyeron, se produjeron unas subjetividades que en este momento quizás tienen como la gran capacidad de guiar el país hacia un camino diferente, un camino que no sea el de la repetición del conflicto, sino más bien un camino inédito para el país, pero un camino que nos puede conducir hacia la paz. La tercera gran, digamos, dimensión de recomendaciones es la capacidad de diálogo y deliberación argumentada que contribuye a la recuperación de la confianza en los territorios, la promoción de la convivencia y el fortalecimiento de la democracia. Estas recomendaciones en el ámbito cultural las pueden encontrar alrededor de la página 880 del capítulo de hallazgos y recomendaciones. Y quisiera, bueno, esto es en realidad una provocación para que puedan acercarse a ese texto que entiendo como una base sobre la cual el resto de los capítulos pueden ser consultados. Creo que es una muy buena manera de empezar la lectura del informe final, pero quisiera terminar contándoles la importancia en todo esto, digamos, en esta idea del dispositivo que es como que se constituye como una red narrativas de normas y de espacios, y quisiera contarles un poco cómo en esta idea de pensarse un dispositivo comunitario que nos conduce hacia la verdad, justamente la importancia de los espacios físicos para que esto se pueda dar.
y la importancia, sobre todo, que las personas jóvenes en este momento puedan contar con espacios para sus juntanzas, para sus ejercicios o procesos de defensa del territorio, y cómo en este momento particular del país se está abriendo como una gran posibilidad para que las juventudes puedan volver, digamos, a vivir el espacio público sin ser estigmatizadas, o, eh, o poder contar con espacios físicos para sus actividades, espacios que no sean mediados ni por un tema ideológico, ni por un tema economicista, o mucho menos mediados desde lo institucional, sino espacios autogestionados para que puedan realmente construir, digamos, unas propuestas de paz innovadoras. Esta, digamos, oportunidad que se abre ahora, y quiero como dejarlo sobre la mesa, está en la idea de construir política pública de reutilización social y cultural de los bienes de extinción de dominio en Colombia. Entonces, cómo muchos de estos bienes que han representado simbólicamente y económicamente el poderío de los actores armados y criminales en los territorios pueden ser resignificados, utilizados, recuperados por la sociedad civil, por las personas jóvenes, por las poblaciones más vulnerabilizadas, para que puedan en estos espacios construir sus dispositivos de defensa de la vida, sus dispositivos que nos pueden conducir hacia esas bases ético-políticas, y en donde, digamos, el derecho de la verdad puede ser la base de toda la construcción desde la diferencia que se puede hacer en estos lugares. Entonces, bueno, me quedo acá, estoy muy pendiente de las preguntas. Muchas gracias por la atención, por el espacio, y reciban un abrazo muy grande. Muchas gracias, Darío, muy amable por tu ponencia. En este momento no tenemos preguntas en nuestro chat, pero sí quisiéramos formularte una pregunta aquí desde el semillero de investigación, y es con relación a los dispositivos. Cuando tú nos hablas de los dispositivos dentro de, digamos, de la sociedad, esa sociedad civil, ¿cómo se relaciona con ellos y cómo se ejerce la resistencia? Bueno, yo creo que hay unas diferentes líneas por un lado, de generar estas fisuras en los dispositivos existentes. El cambio de narrativas creo que es fundamental, el cambio del lenguaje, el cambio del modo de comunicarnos entre nosotros mismos. Existen desde los procesos muy territoriales, pues una serie de apuestas, diría yo, sentipensantes, y en honor pues a Molano, también espacios en donde la escucha, el cuidado son fundamentales en términos de construir otro tipo de relaciones sociales. Ahora pues hay unas definiciones muy bonitas de juntanzas de mujeres, de personas LGBT, de juventudes, y cómo justamente desde ahí se están instaurando lenguajes completamente diferentes, relaciones diferentes, y se están produciendo subjetividades diferentes. Entonces yo creo que ahí se están abriendo unas grietas, se están abriendo unos espacios, está naciendo la berraquera de la vida de alguna manera,
y se están generando posibilidades para que se construyan contradispositivos, como unos espacios en donde de pronto se están pensando desde abajo también otro tipo de políticas públicas, por ejemplo, otro tipo de normas, otro tipo de legislaciones, en donde también desde ahí las personas que participan ahí con el tipo de subjetividades que se producen ahí puedan también ocupar ciertas, digamos, esferas de decisiones en donde, digamos, los dispositivos pues cambiarían y podrían llamarse, ¿por qué no?, dispositivos para la vida. Perfecto, Darío. No sé si alguna persona de nuestro auditorio quisiera hacer alguna pregunta en este momento. Sí, Samuel Muñoz, cuéntanos. Hola, doctor Darío, muchas gracias por su ponencia. Mi pregunta va más relacionado sobre esa prolongación del conflicto que mencionabas, que nos lleva a una cultura del miedo. ¿Tú cómo consideras que podría ser el rol que debería tomar el ámbito académico e investigativo para transformar esta cultura? Me parece muy interesante lo que está sucediendo ahora en ciertos ámbitos académicos y es ese rol que tienen las emociones y el cuerpo en la investigación. Creo que desde ahí pues hay una serie de temas epistemológicos muy, digamos, esperanzadores, que por un lado pues permiten como entender desde dónde realmente nos situamos, digamos, en la investigación, pero también cómo hacemos para que eh, esas emociones y la corporalidad puedan ser, digamos, un elemento clave, digamos, en la comprensión de la realidad. Entiendo que hay mucha gente que está trabajando esto. Entiendo que en relación con el miedo, hay una generación completa que está pensándose el mundo sin ese miedo que tenemos nosotros, o por lo menos mi generación, incrustada en los huesos. Porque, mm, como decías, esta guerra ha sido tan prolongada, y nosotros ya no sabemos reconocer quienes antes de nosotros vivieron sin guerra. Entonces, porque hablamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Pero de todas formas, en este momento estoy entendiendo que hay una generación nueva de académicos que están pensándose el mundo, investigando y relacionándose con la vida sin ese miedo incrustado en los huesos. Entonces yo creo que desde ahí se abre pues una esperanza enorme para el mundo del conocimiento, porque hay una nueva mirada una nueva mirada de investigadores colombianos, eh, que se puede pensar pues el conocimiento para la transformación desde otra perspectiva. Gracias, Darío. Le damos paso a Paola Loaiza, que tiene levantada su mano. Bueno, quería darte las gracias, Darío, por estar aquí con nosotros. El tiempo tuyo es muy valioso. Y bueno, quería que no te fueras sin contarnos el proyecto que tienes de Casa B, porque me parece que esta clase de proyectos es la que necesitamos para transformar esa Colombia que todos deseamos. Bueno, gran parte de estas reflexiones pues nacen justamente de un ejercicio de sistematización de este espacio cultural que se llama Casa B en el barrio Belén,
que es un barrio central de Bogotá, pero que a su vez tiene dinámicas de barrios periféricos, de barrios abandonados, digamos, eh, por el Estado, por las oportunidades, un barrio atravesado por mucha precarización laboral y muchas violencias de diferente índole, pero a su vez un barrio con organizaciones sociales, culturales, con unas redes muy fuertes de solidaridad, de afecto, y que se está pensando el territorio conjuntamente, se está pensando alternativas de desarrollo para el territorio. Eh, y Casabe es uno, digamos, de los actores que ha fortalecido este ejercicio barrial para, para, para que el barrio y la comunidad puedan pervivir en el futuro. Entonces nosotros hemos trabajado fundamentalmente con el lenguaje del arte para construir memoria del barrio, pero también memoria de las violencias. Casabe participó en la construcción de una herramienta muy potente, diseñada eh, por la Comisión de la Verdad en alianza con Rutas del Conflicto. Esta herramienta se llama Capital en Conflicto. La pueden encontrar en internet y es un mapa de violencias hacia juventudes en el marco del conflicto en Bogotá, Soacha y Sumapaz, pero también a su vez un mapa de todas las resistencias juveniles que se han dado. Hay unos contextos explicativos, hay unos patrones, hay una serie de descripciones de los hitos principales, descripciones de los territorios, descripciones de las temporalidades, y es una herramienta que en este momento está abierta, puedan seguir aportando, digamos, eh, sus conocimientos sobre el territorio, sus conocimientos sobre la historia de estas violencias. Creo que aquí veo que tiene que ver con falsos positivos. Sí, justamente la herramienta muestra cómo los falsos positivos en esta ciudad, en ese borde entre Bogotá y Soacha, tienen una relación muy profunda también con otras victimizaciones, con otros hechos de violencia relacionados con el conflicto armado en la ciudad, como son la desaparición forzada, la estigmatización, el homicidio y las ejecuciones extrajudiciales, como esta ciudad ha sido un escenario de esas violencias y cómo las juventudes han sido las principales víctimas de estas violencias de conflicto armado. Los falsos positivos yo lo veo como un condensado de todas esas violencias, como un condensado de ese horror que ha sido históricamente negado, invisibilizado en esta ciudad. Entonces, cómo desde la juventud estamos eh, avanzando hacia el derecho a la verdad de lo que ocurrió en Bogotá, Soacha y en la región de Sumapaz, cómo los ejercicios de construcción de memoria en donde el arte, la educación popular tuvieron un rol muy importante en esta ciudad, avanzaron justamente o han avanzado hacia el derecho a la verdad. Ya para terminar esto, quiero contarles que hay un arte, una expresión artística y de memoria y de juntanza muy potente y que lo vemos en todos los espacios culturales prácticamente, y es la cocina. Nosotros en este momento en Casabe estamos empezando todo un proceso de reflexión de cómo la comida, la cocina, puede conducirnos a pensarnos
el territorio, a pensarnos la comunidad, la memoria y a avanzar hacia el derecho de la verdad de estas violencias que se han instalado de manera desproporcionada en las juventudes de esta ciudad. Sí, profesor Eber, adelante con su pregunta. Agradezco por habernos acompañado en este espacio, y para finalizar, una pregunta, pues me asalta una duda en relación con esa apuesta que tiene el informe de la Comisión de la Verdad frente a una verdad transformadora, donde interviene mucho la comunidad, las juventudes, el barrio, la ciudad, observándolo en un contexto urbano, pero sé también que en lo regional hay muchos espacios para la recuperación de la verdad. Y quisiera preguntarle, en relación con la verdad histórica, ¿cómo observó la comisión el rol de la memoria, que va muy de la mano del derecho a la verdad, a partir de escenarios como los museos? Como los museos y los centros de memoria, están terminando el centro de memoria acá en Bogotá. A mucha gente no le está gustando cómo está quedando, pero lo están terminando en su estructura arquitectónica. Y pues son centros, ¿no? Son museos, son centros de memoria para recordar, pero para construir también la verdad y el derecho a la verdad que tienen las víctimas. Entonces quisiera ahondar un poco o preguntar un poco cómo ven ese, o cómo vieron ese rol que cumplen los museos en relación con el derecho a la verdad de las víctimas. Sí, gracias, Heather. Por decreto, el informe final tiene, tiene que presentarse en una versión museográfica en lo que será el nuevo Museo Nacional. Entiendo que en este momento hay un equipo muy capacitado que está haciendo justamente esa traducción del trabajo, pues, de esclarecimiento de una verdad a una, digamos, propuesta museográfica, pedagógica eh, que logre romper, eh, en el caso, esto lo digo pues de manera personal, que logre romper en muchos contextos urbanos con la indiferencia y la negación que nuestra sociedad pues le ha otorgado al conflicto armado. Entiendo también que el trabajo de la comisión que se ha focalizado en metodologías de esclarecimiento ha tenido, digamos, la posibilidad de recoger cientos de miles de, de, de conocimientos ya instalados, digamos, en esta historia del país, a través, pues, del ejercicio de muchísimas organizaciones, de muchísimos liderazgos que dan memoria en el marco de sus ejercicios, pues, de, de lucha por la justicia, de lucha por el reconocimiento y por la dignidad de las víctimas. Entonces, en ese contexto, creo que la comisión logró hacer su trabajo de esclarecimiento de la verdad. Gracias. Perfecto, doctor Darío, muchísimas gracias por habernos regalado estas reflexiones tan profundas y por habernos compartido pues sus conclusiones más importantes de este informe, que nos permite avanzar en esa pedagogía del posconflicto. Muchísimas gracias y bueno, te invitamos a que nos sigas acompañando aquí con nuestros siguientes ponentes.